Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas? Nos preparamos entonces para nuestra segunda parte en este día, en este retiro, desde la mano de Jesús. Quiero invitarte que nos consagremos a nuestra Madre, consagremos también tu corazón, tu familia, las personas por las cuales querés orar en este momento y consagramos también este encuentro que vamos a compartir en la presencia de Jesús. Seguimos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. También nos encomendamos a la intercesión de San José. Yo acá tengo San José durmiente y nos encomendamos a su intercesión. Nos está acompañando en todas estas transmisiones que hacemos así por estos medios, así que nos encomendamos a la intercesión de San José. Bien, entonces compartíamos en la primera parte, acordate, sobre la obediencia, sobre el escuchar, sobre que constantemente escuchamos y estamos obedeciendo. La pregunta es: ¿a quién escuchamos? ¿A quién obedecemos? Y la importancia, bien, de nuestra voluntad alineada con la voluntad de Dios. Para esta segunda parte, ir siguiendo esta línea de la escucha de la palabra de Dios. Si bien vamos a ir profundizando en el libro de Jonás y algunos detalles muy puntuales que tiene acá el relato bíblico, puntualmente invitarte a este tema de escuchar la palabra de Dios. Porque va a decir en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, Jesús nos va a decir: yo soy el buen pastor, las ovejas reconocen mi voz, escuchan mi voz y me siguen, reconocen mi voz, reconocen la voz del pastor y me siguen. Por eso es importante saber que si Jesús es el buen pastor, nosotros, vos, yo, necesitamos seguirlo, necesitamos de esa palabra. Pero ¿cómo reconocer la palabra del Señor en nuestra vida? ¿Cómo reconocer, cómo conocer y cómo profundizar en esa palabra que da vida, en esa palabra que tiene poder para resucitar a los muertos, en esa palabra que tiene poder para transformar vida, para sanar, para calmar tempestades? Acordate que cuando Lázaro estaba muerto, llevaba 4 días, Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, ¿qué hizo? Salió. Hay poder para resucitar a los muertos en la palabra de Dios. Los discípulos estaban en la barca y estaban las tempestades de los vientos, y Jesús se levantó y le dijo a los vientos y a la tempestad que calmaran, que callaran, y esas tempestades se calmaron. Entonces hay poder en la palabra de Dios para calmar las tempestades de tu vida. También vemos que hay poder en la palabra de Dios para sanar. Qué importante entonces en este tiempo recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Podés decir conmigo: que la palabra de Dios crezca en mí y yo crecer en la palabra. ¿Cómo hacemos entonces para ir escuchando y reconociendo la voz del Señor? Para ser de esas ovejas que escuchan la voz y le siguen. Bueno, algunos puntos súper sencillos. Vamos a comenzar con 3. Dale. Primero va a ser profundizar la Biblia, palabra de Dios que nos deja en esta palabra del Señor que Él pronuncia, nosotros profundizarla. Acordate, ¿cuánto tiempo de tu día vas a la palabra? ¿Cuánto tiempo de tu día dedicas al estudio de la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicas de tu día a crecer en la palabra? Y acordate que la palabra vaya creciendo en vos. Esa va a ser la primera parte. Esa va a ser la primera decisión que nosotros tenemos que tomar. Es importante saber que, como he compartido muchas de las jornadas, nosotros esperamos que Dios haga todo en nuestra vida. O sea, ¿lo puede hacer? Sí. Pero normalmente nos invita a que nosotros pongamos de nuestra parte. Dios no va a hacer por vos lo que vos sí podés hacer. Entonces, en esas decisiones que tomamos constantemente, por ejemplo, si yo digo, bueno, las 24 horas que tengo en mi día, no sé, 18 me paso en mi celular hablando por Facebook o WhatsApp y las otras me quedo durmiendo y no voy a la palabra, por ejemplo. Son decisiones, no podemos quejarnos luego de que no reconocemos o que no escuchamos la voz del Señor cuando en nuestras decisiones estamos tomando otros caminos. Por eso es importante en este tiempo ser responsable de la propia vida. Es muy fácil echar culpas. Acordate del Génesis, dale, la mujer que me diste. Y entonces Eva dijo: la serpiente me tentó y yo comí. Y la serpiente no tenía quien culpar, así que, bueno, nos vemos, muchachos, fuera del paraíso. Ya conocemos nosotros cuáles fueron las consecuencias de eso. Por eso es importante, queridos amigos y amigas, ser responsables de nuestra propia vida,
Juan Pablo II decía, el hombre y la mujer son arquitectos de su propia vida. Entonces, del horario que vos tenés en tu día, saber que podés disponer de unas horas para profundizar la palabra de Dios, para escuchar su voz en la palabra, para que esa palabra se haga vida en tu corazón y también para que vos luego reflejes esa palabra que hay en tu corazón. Qué importante tomar decisiones, ¿no? En esta va a ser una importante, profundizar la palabra de Dios. Acordate que nos dice en la palabra que el pueblo de Israel perece por falta de conocimiento. Qué bueno, primera parte, profundizar la palabra de Dios. Segundo, la vida de los santos. A través de la vida de los santos vamos a ver que muchos han tenido varias luchas en la vida, que muchos han escuchado la voz del Señor, que muchos lo han reconocido y han sido luz en el camino para muchísima gente. Por eso, profundizar también en la vida de los santos es importante. Nos va a ayudar también a nosotros a crecer y nos va también a ayudar a nosotros a ver las experiencias que otros también han tenido en esta relación con Dios. Como tercer punto, Dios también nos habla en la conciencia. En la conciencia Él también nos va a hablar. También nos va a hablar en el interior. Qué lindo poder reconocer esa voz del Señor. También en ese diálogo que hay en nuestro interior. En ese diálogo que muchas veces nosotros podemos llegar a tener un diálogo interno con palabras de autocrítica, con palabras de enojo, un diálogo interno quizás con rencores o dolores que hemos tenido en el tiempo, en nuestra historia, y qué bueno empezar a tener en ese diálogo interno con nosotros mismos también la palabra de Dios, recibir esa voz del Señor en nuestra conciencia que nos viene a hablar, que nos viene a alentar, que nos viene a dirigir, que nos viene a enseñar y que nos viene a levantar en la vida. Por eso, en el Evangelio según San Juan, acordate, en el capítulo 15, miren lo que nos va a decir. Bien, ustedes ya están limpios gracias a las palabras que yo les he comunicado. Es palabra de Dios. Qué bueno saber que la palabra de Dios nos limpia, qué bueno saber que la palabra de Dios nos transforma. Pero para eso, querido amigo, querida amiga, recibir la palabra, escucharla, ¿no? Y que vuelvo a repetirte, crecer en la palabra y que la palabra crezca en vos. Para eso, nos vamos al libro de Jonás, capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Veamos qué nos dice. Jonás se molestó mucho y se enojó. Se dirigió al Señor diciendo: Ah, Señor, ya lo decía yo cuando todavía estaba en mi tierra, por algo huir rápidamente a Tarsis. Porque sé que eres un Dios clemente, compasivo, paciente, misericordioso, que te arrepientes del mal que prometes hacer. Así que ya puedes, Señor, quitarme la vida, porque prefiero morir a seguir viviendo. Y el Señor le respondió: ¿Te parece bien enojarte de esta manera? Jonás salió de la ciudad y se instaló al oriente de la misma y allí construyó una choza y se sentó a su sombra para ver qué sucedía con la ciudad. El Señor hizo que creciera una planta de ricino por encima de la altura de Jonás para darle sombra y liberarlo de su enojo. Y en efecto, el ricino llenó de alegría a Jonás. Pero al día siguiente, al amanecer, Dios mandó un gusano que picó la planta de ricino y ésta se secó. Al salir el sol, Dios envió un viento sofocante del este, el sol caía sobre la cabeza de Jonás y a punto de desmayarse se deseó la muerte diciendo: prefiero morir a seguir viviendo. Entonces Dios le dijo: ¿te parece bien enojarte a causa de esa planta de ricino? Y Jonás le dijo: sí, me parece bien, enojarme hasta desear morir. Es palabra de Dios. Vamos a situarnos acá en este relato y vamos a ver que nos repite varias veces el tema del enojo. Y creo que es genial también llevar la palabra de Dios a nuestra vida, llevar la palabra de Dios a nuestro diario y ver qué pasaba con este profeta, ¿bien? Que en esta segunda parte vemos como que se deja llevar mucho por sus emociones. Y como emociones vamos a ver el impulso, porque dice: por algo yo partí rápidamente a Tarsis. Y después él se enoja fuertemente, ¿no? Hasta que se desea la muerte. Bien, vemos el enojo. Levante la mano junto conmigo en esta tarde, ¿quién alguna vez se ha enojado? Bien, ¿vos te has enojado alguna vez? A uno se estará riendo por ahí: sí, yo me enojé. ¿Vos te enojas todo el tiempo? Bueno, a ver, ¿cuántos de ustedes dicen que está bien enojarse y cuántos dicen que está mal enojarse?
¿Está bien o está mal el enojo? Bien, vamos a dar la respuesta rápidamente, ¿dale? El enojo es una emoción, y como emoción la vamos a sentir. Las emociones están ahí para ser sentidas, pero no para dominar nuestra vida, ¿dale? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros frente al enojo que sentimos? ¿Qué haces vos frente al enojo que sentís en la relación con los tuyos, en tu casa, en la relación con vos mismo? ¿Qué haces vos con ese enojo que muchas veces llega e invade el pensamiento y también el corazón? Es muy difícil que una persona que constantemente en su interior recibe palabra de crítica, palabra que lo tira abajo, palabra de rencor, palabra de odio, es muy difícil que pueda salir adelante. Por eso el primer punto que vamos a ver es los enojos. ¿Está bien sentir enojo? Sí, está bien sentir enojo. Como te decía, es una emoción y está bien sentirla. Pero el enojo, digamos, viéndolo de la manera positiva, nos ayuda a nosotros a superar obstáculos. El problema va a ser cuando nosotros vivimos enojados y nos enojamos por cualquier cosa. Acá Jonás, en la palabra, se enoja por cualquier cosa. O sea, se enoja porque el Señor convirtió toda la ciudad. Después se enoja porque secó la planta. A ver, Jonás, podemos ver en esta parte, analizando un poquito lo que nos presenta el relato, simplemente sobre la persona acá de Jonás en estos versículos, y podemos ver que como que el enojo era esa emoción predominante en él, en este momento. Entonces, nosotros muchas veces vemos la vida según la emoción predominante en nosotros y no como la vida realmente está siendo. Por eso es importante preguntarte en este tiempo cómo vos estás mirando la vida, qué emoción es la que predomina en vos hoy, porque frente a esa emoción que predomina en vos hoy, así va a ser como vas a ver tu vida, así también va a ser como vas a ver tu historia, así como te vas a proyectar hacia tu futuro. Por eso es importante en esta tarde, o sea, saber que nos podemos enojar, pero que no está bueno vivir enojado, porque cuando nosotros nos quedamos en el enojo y en el resentimiento, cuando nos quedamos viviendo una vida en amargura y en ira, eso se va a encapsular en nuestro cuerpo y en el tiempo nos va a hacer mucho daño. Por eso es importante hoy ver algunas cosas y algunos mitos sobre el tema de los enojos. Hay algunas personas que piensan que el enojo es encendido o apagado. O sea, o me enojo, rompo todo, o me callo, me trago todos los enojos y los encapsulo en el cuerpo. Bien, vamos a ver que no es tan así. Vamos a ver que hay varios como grises en el medio entre el no enojarse y el explotó. Bien, entonces vemos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, el amarillo, el naranja, el rojo y el negro. Entonces, esos puntos nos van indicando bien los niveles que nosotros vamos teniendo en ese enojo. El negro sería pum, bomba, explotó. Entonces, antes de explotar, ver que tenemos otros puntos para poder ir trabajándolo. Entonces, frente al enojo vamos a ver algunas reacciones. Algunas va a ser, me callo, no digo nada y me trago el enojo y me quedo con eso en mi cuerpo. Esa, mis queridos amigos y amigas, no está buena. O sea, ustedes conocen a alguna persona que dice, yo no me enojo nunca. Bueno, te lo está guardando. Sí, porque son emociones y nosotros tenemos que ver qué hacemos nosotros frente a esas emociones y cómo lo vamos canalizando. Es importante también, vamos a ir viendo que nos vamos sanando cuando hablamos. Por eso vamos a ver que es muy importante poner ese enojo en palabras. Pero bueno, como segundo punto va a ser ese pasivo agresivo, ¿no? Que larga el enojo como gotas de veneno a través de palabras filosas. Bien, gota a gota como si fuese veneno. Esa tampoco está buena, ¿bien? Es la persona que al principio como que se calla, no dice nada, pero después va tirando uno, va tirando dos y las palabras esas son durísimas. La tercera parte va a ser exploto, pum, rompo todo. No está bueno, ¿bien? No está bueno llegar a ese estado. Y el cuarto punto va a ser que estamos invitados a transitar o estamos invitados a crecer, que va a ser poner el enojo en palabras, o sea, hablar nuestra emoción de manera asertiva, ¿bien? Poner esas palabras, esas cosas que vamos sintiendo en palabras. Buscar quizás
el momento adecuado, digan conmigo, el momento adecuado, el momento justo para hablar, no tiene por qué ser ya, porque algunas personas dicen, bueno, pero si yo le hablo ya, le digo de todo, entonces no es el momento para hablar, quizás hay que esperar un poco, despegarse un momento de la situación para poder analizar, para poder pensar y después dar palabras, expresar esa situación que estamos pasando, esa situación como lo estamos sintiendo y poder bajarlo a la otra persona de la mejor manera, ¿vale? Digan conmigo, de la mejor manera y siempre poniéndonos nosotros en ese primer lugar. Por ejemplo, decir, a mí me molestó tal cosa, a mí no me gustó tal otra, y no decirle porque vos, no, esa no es la idea, ¿vale? Sino que uno realmente poder expresar lo que uno siente, uno con palabras amables o buscar las palabras que nos ayuden mejor en esa relación, bien, para poder ir bajando aquello que sentimos. Otros detalles importantes frente al enojo va a ser, bueno, frente a estas 4 maneras que tenemos nosotros de reaccionar frente a esta emoción, ¿qué hacemos con el enojo? ¿Vale? ¿Qué hacemos con el enojo? Porque uno va a decir, bueno, Israel, pero yo lo hablo y sigo enojado. Sí, puede pasar. Entonces, vamos a ver algunos puntos. Bien, vemos que en la palabra de Dios nos dice que Jonás se había enojado. Y capaz que estaría bueno que Jonás se hubiese interrogado en el enojo. Preguntarse, por ejemplo, ¿por qué estoy tan enojado? ¿Por qué estoy tan enojado? Capaz que tomarse un tiempito, sentarse en ese lugar donde se había secado el arbolito y preguntarse, ¿por qué estoy tan enojado? ¿Vale la pena que me enoje tanto por esto? O sea, si estoy con el Dios de la vida, si estoy con el Dios de lo imposible, ¿vale la pena que me enoje porque se secó el arbolito? Entonces ver, en este caso la vida de Jonás, en tu caso, ¿vale la pena que te enojes tanto por esa situación? Analizate, preguntad frente a esa situación, ¿vale la pena este enojo que estoy sintiendo? ¿Vale la pena enfadarme por esto? Esa va a ser la primera. La segunda va a ser, como te decía, dejar salir el enojo. Dejar salir, es importante que esa adrenalina, el enojo siempre va a buscar descarga, por eso es importante saber que no tiene que ser en el momento, pero es importante ir sacando ese enojo de nosotros, importantísimo. Como tercer punto, como te decía, poder expresarlo en las palabras. Acordate que cuando hablamos vamos sanando, cuando nosotros vamos hablando lo que sentimos, vamos sanando. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que al momento de hablar, que al momento de ser escuchadas, se empiezan a sentir mejor, empiezan a sentir que hay un cambio en su vida, empiezan a sentir que ya no está ese peso en su corazón? Por eso es importante animarse a hablar, ¿vale? Hablar. También puedes hacer el ejercicio de la situación que estás pasando, hablarla con el Señor. Acordate lo que pasaban los discípulos de Maús. Ellos iban caminando y en ese camino iban hablando ¿con quién? Con Jesús. ¿Qué le iban contando? De su enojo y le iban contando de su frustración, de lo que ellos esperaban y de aquellas cosas que no salieron según ellos esperaban. Pero dice la palabra que mientras ellos iban hablando y Jesús los iba escuchando y también el Señor les fue hablando, cuenta que ellos decían, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos enseñaba las Escrituras? Entonces, qué bueno como punto importante, esas emociones que tenés, esas cosas que hoy estás viviendo, también hablarlas con el Señor. Podés hacer el ejercicio de primero hablarlo con Él y después ir a hablar quizás con esa persona. Nos puede ayudar a nosotros mucho a tener más luz en ese momento de las relaciones. Y también como cuarto punto, bien, importante para nuestra vida, tener más información. Frente a lo que estás enojado, qué bueno tener más información, preguntar, tener un poco más de elementos, bien, para no juzgar tan rápido, para no enojarnos tan rápido, para también entender qué le pasa al otro, porque acordate que nuestra vida, tu vida, mi vida, también es en base a las relaciones. Entonces, ¿qué le va pasando a la otra persona? ¿Qué está pasando con el otro? Qué bueno tener más elementos antes de empezar a juzgar. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a ver que no somos tan comprensivos y que muchas veces juzgamos demasiado rápido. Si empezamos a conocer ese contexto donde está la persona, si empezamos a preguntarle cómo está, qué te está pasando, quizás podamos entender mucho más de esas reacciones hacia nuestra persona. Bien, otro punto importantísimo va a ser
que cuando termines, digamos, esa discusión, esa situación que estás pasando, también que tu cuerpo también deje de pelear. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que muchas veces en nuestro pensamiento hemos hablado, lo hemos soltado, nos hemos encontrado con la otra persona, pero que nuestro cuerpo sigue de alguna manera con toda esa adrenalina en su interior. Por eso es importante buscar alguna actividad que te ayude a descargar, bien, a gastar ese enojo, como quien diría, alguna actividad física, salir a caminar, hacer algo que te despeje, te va a ayudar un montón para que tu cuerpo no siga con todo ese enojo adentro. ¿Vale? Entonces, analizábamos el punto de las emociones de Jonás y vemos también el tema de los impulsos. ¿Cuántas veces tomamos nosotros decisiones por impulso y esas no nos ayudan? De las decisiones que tomamos por impulso o de las decisiones que tomamos por enojo, muchas veces nos podemos llegar a arrepentir. Acordate, nosotros estamos hoy según las decisiones que tomamos ayer y vamos a estar mañana según las decisiones que tomemos hoy. Por eso importantísimo tomar decisiones, digan conmigo, sabiamente. ¿Vale? Vamos de nuevo, sabiamente. No tomar decisiones en momento de impulso, no tomar decisiones en momento de enojo, no tomar decisiones cuando nos faltan elementos. Muchas veces nos apresuramos a tomar decisiones y nos faltan elementos, y por esos elementos que nos faltaban tomamos decisiones demasiado rápido que después nos podemos llegar a lamentar. Por eso es importante, bien, tomar las decisiones escuchando la voz de Dios. Tomar las decisiones en nuestra vida siguiendo la palabra de Dios. Tomar decisiones en nuestra vida en obediencia a lo que Dios nos invita. Porque acordate lo que charlábamos, Dios conoce lo mejor para nosotros. Dios te conoce a vos y sabe lo que necesitas. Dios te conoce a vos y Él quiere que vos sigas creciendo, pero también que sigas creciendo en su presencia, que sigas creciendo en sabiduría, que sigas creciendo en amor, que sigas creciendo en misericordia, que sigas creciendo en su palabra, y como charlábamos, que su palabra también crezca en vos. Y seguimos el relato y miren lo que dice. El Señor le dijo: tú sientes compasión de una planta de resino que tú no has hecho crecer, que en una noche brotó y en una noche se secó. ¿Y no voy yo a tener compasión de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que aún no distinguen entre el bien y el mal, y una gran cantidad de animales? Es palabra de Dios. Vemos acá nuestro Dios, que es un Dios misericordioso, es un Dios que quiere llegar a todos. Es un Dios que también, que en este caso, en esta palabra, en este relato, quiere llegar a los paganos, a esas naciones que no lo conocían. Por eso saber que en el corazón de Dios, en el corazón del Señor, nosotros encontramos misericordia. ¿Qué encontramos? Misericordia. En el corazón del Señor encontramos nuevas oportunidades. En el corazón de Dios encontramos nuevos comienzos. Por eso en este tiempo, vos que estás abriendo tu corazón en este retiro, vos que quizás estás en un momento de tu vida que decís, no hay forma, quizás uno está diciendo, no veo salida de mi vida, en el amor del Señor hay posibilidad. Otro que quizás que está siguiendo la transmisión y está pensando en las culpas, en los errores, en las macanas que se mandó, en su pasado, en su historia. Acordate que en el libro de Lamentaciones nos dice que la misericordia del Señor y su amor se renuevan por vos y por mí cada mañana. Si no me equivoco, está esto en Lamentaciones 3:22. El amor del Señor se renueva por cada uno de nosotros cada día. Por eso hoy sabé en este tiempo que podés volver a levantarte en el amor del Señor, que podés volver a levantarte en la presencia de Jesús, que podés levantarte en su palabra, que podés levantarte en su fidelidad y en su gran misericordia. Porque miren lo que nos dice: tú que sientes compasión de una planta de resino que tú no has hecho crecer, y yo no voy a tener compasión de Nínive. Es un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios de nuevas oportunidades. En este día, en este hoy, aquel que piensa que no hay oportunidad para su vida, aquel que en este tiempo está pensando en que su pasado fue mejor que su presente y no se anima a ver más allá, es tiempo de cambiar. Algunos dicen que cuando nosotros vemos el ayer, en nuestro pasado, como más fuerte que nuestro presente, eso se va a llamar depresión. Y cuando nosotros vemos nuestro futuro con más ánimo que nuestro presente, eso se va a llamar visión.
Y Dios nos invita a mirar hacia adelante. Dios te invita en este hoy a ver hacia adelante, pero no mirar sobre nuestros ojos, no mirar a través de nuestras emociones, no mirar a través de nuestras heridas, sino mirar a través de su palabra, a través de su misericordia, a través de su amor, a través de esas promesas que Él nos deja. Él dice en su palabra: yo tengo planes de bien y no de mal. Por eso qué lindo que en este tiempo, que en este día, en este sábado, vos digas: Señor, yo me levanto en tu presencia, suelto los enojos, voy a soltar los enojos que tengo con la gente, con mi familia, voy a soltar estos enojos de quizás por algo pequeño así he hecho un mundo. Es importante hoy decir: bueno, Señor, yo con vos puedo volver a empezar. Yo con vos tengo la fuerza para seguir adelante. Es tu palabra la que me renueva, es tu palabra la que me da vida, es tu palabra la que hoy me sana, me libera y me limpia. Bien, acordate, porque hay poder en la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios en esta tarde se está pronunciando sobre tu vida. Querido amigo, querida amiga, sobre tu vida se pronuncia la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, acordate, tiene poder para sanar, tiene poder para calmar la tempestad y tiene poder para dar vida. Qué lindo que te animes a abrir tu corazón, que te animes también a soltar, que te animes a perdonar y te animes a ir caminando en la misericordia de Dios. Y vamos a decir juntos, como hablábamos de crecer nosotros en la palabra y que la palabra crezca en nosotros, crecer nosotros también en la misericordia de Dios. Y que la misericordia del Señor crezca en nosotros. Qué bueno en este tiempo mirar este relato bíblico, no quedarnos tanto con las emociones quizás un poquito desordenadas del profeta, sino mirar un poco también la gran misericordia del Señor, la compañía del Señor, la paciencia y esta cercanía del Dios que prometió ser compañero. Muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos y andamos ahí dejándonos dirigir por las emociones como el profeta, ¿no? Hoy estoy enojado, mañana estoy alegre, después estoy enojado nuevamente y después me deseo cualquier cosa para mi vida. Y no es así. Qué bueno aprender a poner un freno a las emociones. Muchas veces he compartido esta palabra que decíamos poner la sabiduría por encima de la emoción. Y hablando de sabiduría por encima de la emoción, poner las palabras de Dios por encima de nuestras emociones. Si las cosas hoy no están saliendo como esperás, Dios es fiel. Si las cosas quizás hoy no están saliendo como anheladas para tu vida, sabe que Dios tiene poder para seguir moviéndose en tu corazón. Y dice la palabra que Él se vale de todas las cosas para bien de aquellos que le aman. Y en esto que te está transitando, en esto que está sucediendo en este día, en este hoy, Dios se va a valer de eso para hacer su gran obra en tu vida. Pero qué bueno que te animes a ver la vida con ojos nuevos. Qué bueno que te animes a ver la vida a través de la misericordia del Señor y qué bueno que te animes a ver la vida con esperanza. Dale, decimos juntos, dale, con esperanza. Alguno puede anotar acá en los comentarios, digan conmigo: esperanza, esperanza. También animarnos a ver la vida con fe. Acordate que el justo vivirá por su fe. Muchas veces nosotros nos quedamos mirando las circunstancias y esas circunstancias nos quitan la fuerza. Pero la palabra de Dios nos dice que el justo vivirá por su fe. No te quedes mirando las circunstancias, animate a ver tu vida con fe, animate a levantarte en la palabra de Dios, animate a levantarte en las promesas del Señor y animate a levantarte en la misericordia de Dios. Decimos juntos en esta tarde, dale, soltar las culpas, dale, soltar las culpas y recibir la gracia. Dale, soltar el ayer y recibir la misericordia del Señor en nuestro hoy y la fuerza del Espíritu Santo. Dios quiere seguir obrando en tu corazón. Dios quiere seguir obrando en tu vida. Acordate, basta un pequeño sí para que Él haga su gran obra. Basta abrir el corazón y recibir esa palabra para que nos vaya sanando, para que nos vaya limpiando y para que nos vaya transformando. Qué bueno, querido amigo, querida amiga, compartir este retiro con vos. Qué genial compartir este momento con vos, sabiendo que el Dios de la vida sigue obrando en tu corazón y que en esta tarde te está escuchando. Así que
En este momento que vamos a compartir en un ratito la oración, que vamos a ir orando por esta sanación de nuestro corazón, entregando nuestros enojos, entregando nuestras emociones, pero también entregando nuestra vida con fe, con esperanza, sabiendo que el Dios que prometió ser compañero camina a nuestro lado. Dios te bendiga, Dios bendiga tu corazón, levántate en las promesas de Jesús, porque hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo tiempo, y el Señor nos invita a dejarnos sorprender por Él. Dios te bendiga.